¿Qué fue lo que pasó en 1934? Un saludo a todos, yo soy Fanodric y esto es la historia que no pediste del campeonato del fútbol peruano de 1934. Si no saben nada del tema se preguntarán qué hago hablando de un título de hace 90 años, pero la polémica se ha encendido por un campeonato que tanto Alianza como la U reclaman como propio. Un documento llegado desde la FIFA afirmaría que el campeonato le pertenece a Alianza Lima, pero ¿es acaso esto una sentencia del máximo ente rector? Alianza Lima empate en títulos nacionales a la U. ¿Qué es lo que ha sucedido? O mejor dicho, ¿qué es lo que sucedió 90 años atrás? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un like porque este video me ha tomado mucho trabajo hacerlo. ¡Hey! Antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a BetBoom, auspiciador oficial del canal, y hemos creado una comunidad de Telegram donde estaré soltando pronósticos antes de cada fecha importante. Pero además nuestros amigos de BetBoom estarán regalando códigos que al ingresarlos en tu cuenta de BetBoom te recarga saldo para que puedas seguir jugando. Así que no pierdas la oportunidad y únete a la comunidad de Fanodric en Telegram. Muchas gracias, BetBoom. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. La polémica por el campeonato de 1934 ha vuelto a encenderse, como suele ocurrir varias veces durante los últimos años. Alianza Lima se vanagloria de ser el único tetracampeón del fútbol peruano tras haberse coronado ininterrumpidamente entre 1931 y 1934. Por otra parte, la U afirma ser el campeón de 1934 tras haberle ganado la definición a Alianza Lima en un partido extra jugado en 1935. Pero ¿por qué ha revivido la polémica esta vez? El periodista Joel Peralta publicó en su cuenta de Twitter un correo que le llegó desde la mismísima FIFA, en respuesta a una consulta que había hecho con respecto a los campeones del fútbol peruano en la década de los 30. El documento que encendió la polémica es el siguiente. En el título se puede apreciar que data de 1950 y se pueden ver algunos de los primeros campeones del fútbol peruano, entre ellos Alianza Lima en 1934. Pero entonces, ¿eso significa que la FIFA acaba de reconocer a Alianza Lima como campeón del 34 y que al mismo tiempo está dando ya una sentencia irrefutable al tratarse del máximo ente rector en el fútbol? Es una pregunta que voy a responder al final del video, pero antes, para que conozcan del tema, les voy a hablar del campeonato de 1934. Creo que todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima, no es necesario disimularlo ni ocultarlo, pero trataré de ser lo más imparcial posible, contándoles las dos versiones que existen con respecto al campeonato del 34. Lo primero que habría que decir es que para la Federación Peruana, actualmente, Universitario es el campeón de aquel año, y por ello, siendo la FIFA únicamente un eco de lo que sus federaciones afirman, no sorprende que Gianni Infantino haya saludado a Universitario por sus 100 años, diciendo que el equipo crema es 27 veces campeón nacional, contando obviamente el polémico título del 34. Pero a ver, lo que dijo Gianni Infantino tampoco es una sentencia. Sería inocente pensar que la FIFA revisa todos los resultados históricos de los campeonatos de todos los países que se encuentran afiliados al ente rector. Esto es absurdo. La FIFA únicamente replica los datos oficiales de la federación de cada país. Pero entonces, ¿de dónde saca Alianza Lima que es campeón de 1934? ¿De dónde sacó este periodista un correo electrónico que afirma que el campeón es Alianza y no la U? ¿Es todo montado? ¿Es un manotazo de ahogado? ¿Es acaso ridículo reclamar un campeonato 90 años después? A todas esas preguntas intentaré darle respuesta en este video, pero comenzaremos hablando del campeonato del 34 y cómo se jugaba el fútbol por aquella época. No juzguemos al pasado con los ojos del presente porque estaríamos cometiendo un grave error histórico. Y como dije antes, voy a mencionar tanto la versión de la U como la versión de Alianza con respecto al desenlace de este campeonato. Pero antes de revisar las dos versiones, vamos al punto en común, aquel que no tiene discusión alguna, los hechos previo a la definición del torneo. Lo primero que habría que saber es cómo se jugaba el fútbol peruano por aquella década de los 30. Alianza Lima se había consagrado campeón en 1931, 32 y 33 y el formato fue el mismo que en 1934. Se jugaba en paralelo un torneo de primeros equipos y un torneo de reservas.
Con esta fórmula se definieron los campeonatos nacionales de aquellas épocas. Se sumaba el puntaje de los primeros equipos con el 25% de puntos que conseguía la reserva. Con este formato, Alianza Lima ya era tricampeón del fútbol peruano. Su primer equipo se había coronado 3 años consecutivos, pero no necesariamente lo hizo su reserva. Alianza tan solo fue campeón de reservas en 1932. Y tanto en el 31 como en el 33, Alianza Lima fue campeón a pesar de no ganar el torneo de reservas. Y esto es importante porque la polémica del 34 tiene origen en el formato del campeonato. A día de hoy, a más de uno le puede parecer injusto que un campeón se pueda definir por décimas otorgadas del torneo de reserva, pero era el formato que regía por aquel entonces y con el que ya se habían disputado 3 campeonatos previos. Otro detalle importante es saber cómo se repartían los puntos en aquella época. Por ejemplo, el ganador del partido se llevaba los 3 puntos. Si el resultado era un empate, se repartían 2 puntos para cada equipo. Y sorprendentemente, el equipo que perdía se llevaba también 1 punto, lo cual resulta inconcebible a día de hoy, pero sucedía en aquella época. Solo los equipos que no se presentaban a jugar recibían 0 puntos. Hasta este punto no hay versión de Alianza y no hay versión de la U, son los hechos tal cual. El torneo del 34 se resolvió en 9 fechas. La U llegó a la última jornada como gran favorito para ser campeón. Eran líderes del torneo de reservas con 21 puntos, mientras que en el torneo de primeros equipos la U era líder con 20 puntos. Por su parte, Alianza era segundo en ambas competencias. En el torneo de reservas, Alianza tenía 20 puntos, o sea, 1 menos que la U, y en el torneo de primeros equipos, Alianza tenía 18, o sea, 2 menos que la U. Y considerando que incluso perdiendo te daban 1 punto, a la U le bastaba con empatar cualquiera de los 2 partidos para ser inalcanzable y campeón de 1934. Alianza llegó a la última fecha sabiendo que la única combinación de resultados posible que le permitiría ser campeón del 34 era ganando ambos partidos, tanto en reservas como en primeros equipos. Es decir, que Alianza Lima campeone por décimas no era algo escandaloso e inimaginable. Realmente era la única oportunidad que tenían los blanquiazules de poder ser tetracampeones del fútbol peruano. Da la coincidencia que Alianza y la U se enfrentaban en la última fecha, la cual se jugó el 18 de noviembre de aquel año en el Estadio Nacional. Primero jugaron los equipos de reserva, donde Alianza Lima ganó por 2-0 con goles de Luis Brusón y Adelfo Magallanes. De esta manera Alianza se consagraba campeón de reservas con 23 puntos, seguido de la U con 22. Pero acá viene lo importante. Al sumar 23 puntos, la reserva de Alianza Lima otorgaba 5.75 al puntaje final, mientras que la reserva de la U otorgaba 5.50. Parece insignificante, pero esa diferencia va a ser el origen del caos. Con este resultado conocido, el primer equipo de la U sabía que debían conseguir al menos un empate para asegurar el campeonato de 1934. Pero Alianza Lima volvería a ganar por 2-1 con goles de Juan Puente y José El Cholo Morales, descontando para la U el histórico Lolo Fernández. Al ganar Alianza el partido de primeros equipos pasaba a tener 21 puntos y la U al perder también recibió 1 punto, empatando con Alianza ambos con 21 unidades. Sin embargo, como mencioné antes, la reserva le otorgaba a Alianza Lima 5.75, mientras que a la U apenas 5.50. Y por esa diferencia, Alianza Lima se había consagrado como campeón de la primera división de 1934. Hasta aquí no hay versiones encontradas, tanto la U como Alianza reconocen que esto sucedió, y los boletines de la época, que eran la única prueba que había por aquel entonces, nombraban a Alianza Lima como campeón de aquel año. Pero entonces, ¿cuándo empieza la polémica? ¿Cuándo la U gana el campeonato del 34? El origen del caos tiene lugar 4 días después de la definición, cuando Plácido Galindo, exjugador crema y en ese momento ya dirigente, decide hacer un reclamo porque los cremas consideraban injusta la forma en cómo se había resuelto el torneo. Para Galindo y en general para la dirigencia de Universitario, era un absurdo que Alianza se consagre campeón por tan solo 0,25 puntos de diferencia.
Y pese a que este formato había regido los últimos 4 años y que Alianza estaba obligado a ganar los 2 partidos para ser campeón, la U no cesó en su reclamo. Sin embargo, el pedido de Galindo no fue escuchado inmediatamente porque el Perú estaba próximo a organizar la Copa América de 1935, la cual ganaría Uruguay. Por ello, la atención de todos los dirigentes se centró en este evento. Y recién para febrero del 35, o sea 3 meses después de la definición del campeonato, le respondieron a Galindo diciendo que el campeonato de primeros equipos había quedado empatado. Y acá puede existir una confusión, porque existía el torneo de primeros equipos, el torneo de reservas y la sumatoria de ambas nombraba al campeón nacional, pero esto no significaba que Alianza Lima había perdido el campeonato. Y es aquí donde nace la confusión. La U exigía que se juegue un partido definitorio por el campeonato, mientras que las bases del torneo ya habían consagrado como campeón a Alianza Lima. Aprovechando que se jugaba la Copa América y se juntaron dirigentes de diferentes países en lo que comenzaba a ser la Conmebol, los dirigentes de Universitario aprovecharon esa congregación internacional para exponer su disconformidad con la resolución del campeonato del 34. Y los dirigentes de diferentes países estuvieron de acuerdo en que no era adecuado que un torneo se resuelva sumando los puntos de la reserva. Y esta es una de las versiones de los cremas. La naciente Conmebol ordenó que se juegue una definición por el campeonato de 1934. Y pese a que no existe un documento que pruebe una orden de la naciente Conmebol para jugar una definición, sí queda claro que el reclamo de Universitario fue escuchado. La prueba de ello es que para 1935 el formato de la Liga de Lima cambió y ya no se sumaba puntaje de primeros equipos y reserva. Se mantuvo el formato para las divisiones de ascenso, pero ya no para la primera división. Por otra parte, el argumento de Alianza Lima es que el campeonato no se definió por una orden de Conmebol, dado que no se podía deshacer todo el reglamento de la liga en un campeonato que ya había sido jugado y ya había finalizado. Por lo tanto, el reclamo de los cremas tenía que llevar hacia una intención de cambio, más no a alterar lo que ya había sido establecido. Pero continuando con la historia, la Liga de Lima fijó una fecha para jugar el desempate. Es aquí donde ya hay que separar la versión de Alianza y la versión de Universitario, porque los cremas dirán que ese desempate era por la final nacional, mientras que los aliancistas dirán que el desempate era tan solo por el campeonato de primeros equipos. Puede sonar confuso a día de hoy, pero ya me esforcé en explicarles cómo se jugaba el campeonato de aquel entonces. El desempate estaba pactado para marzo, luego se postergó para mayo. Sin embargo, ni la U ni Alianza pudieron presentarse a jugar en aquellas fechas porque la mayoría de sus jugadores estaban de gira fuera de Lima. Al superar la fecha tope, la liga se lavó las manos y decidió declarar desierto el título de primeros equipos, según refirieron en su boletín número 168, publicado el 17 de mayo. Pero claro, declarar desierto el título de primeros equipos ya generaba una confusión. Por eso, en el siguiente boletín 169, publicado en junio del 35, proclamaron como campeón de la primera división a Alianza Lima, al haber obtenido el primer puesto en la clasificación general de clubes. Mientras tanto, declaraban desierto el campeonato de primeros equipos, porque tanto la U como Alianza habían igualado con 21 puntos, y el campeón de reserva, de forma inobjetable, era también Alianza. Y si el boletín nombraba campeón Alianza, ¿de dónde nace la polémica? Sucede que una semana después, la Federación Peruana de Fútbol emitió un boletín donde decían que a petición del Club Alianza Lima y a la conformidad de Universitario de Deportes, se ha determinado el 7 de julio como la fecha en la que los mencionados clubes deberán definir el campeonato de primeros equipos de la primera división de la Liga Provincial de Fútbol de Lima correspondiente al año 1934. De esto se puede entender que Alianza solicitó jugar el partido y que la U estuvo de acuerdo con realizarlo. Pero en este punto ya hay versiones encontradas. Del lado de Alianza dirán que es un partido que se jugó únicamente para el torneo de primeros equipos y que no afectaría el resultado final del campeonato del 34, dado que este ya había concluido y Alianza era campeón. Aparte, un clásico era siempre una buena oportunidad de recaudar taquilla para ambos clubes. Y por supuesto también sería absurdo que Alianza pusiera en juego un título que ya había ganado. Pero del lado de Universitario, la versión es diferente. Aquel partido definía al campeón nacional del 34. Era un desempate, no por el torneo de primeros equipos, sino una final nacional. Aunque según Alianza Lima, la confusión no nace en la época sino varias décadas después, porque aquel 7 de julio del 35 todos habrían tenido claro de que aquel partido definía tan solo al campeón
de primeros equipos. Y según especulan algunos historiadores, la motivación de Alianza por jugar este partido era pura y únicamente económica, para recaudar en la taquilla. De hecho, el investigador deportivo José Farge recogió una declaración del presidente de la Liga de Lima de aquel entonces, Miguel Dazo, quien dijo que los espectadores podrían empeñar sus joyas para adquirir entradas para ese partido, lo cual sugiere que los boletos eran extremadamente caros, de lo que podríamos concluir dos cosas: del lado de Alianza, que la motivación para jugarlo era principalmente económica, y del lado de la U, que se trataba de una importante definición. Lo cierto es que el último partido de aquel campeonato de 1934 se jugó 8 meses después. El 7 de julio, en el Estadio Nacional, la U le ganaría por 2-1 a Alianza con goles de Vicente Arce y Lolo Fernández. Del lado de Alianza descontó José María Lavalle. Al día siguiente los diarios publicaban a la U como campeón del 34, en lo que los cremas presentan como una prueba de que ellos campeonaron en aquella campaña, mientras que los aliancistas afirman que ya dentro de los artículos periodísticos se especificaba que se trataba tan solo del torneo de primeros equipos y que el titular era únicamente para jalar la atención de los lectores. En este punto creo que quedan claros los argumentos tanto de Alianza como de la U, pero también habría que decir que la confusión no nace en la época. En los años siguientes, la prensa y la Liga de Lima contaba a Alianza Lima como campeón de 1934, y es lo que data en los registros históricos hasta aproximadamente el año 1970, cuando ya los registros tanto de la prensa como de la Federación Peruana empiezan a publicar a Universitario de Deportes como campeón de 1934. Pero ahora vamos a la actualidad. A día de hoy la Federación Peruana reconoce como campeón de 1934 a Universitario de Deportes, aunque por aquel entonces la FPF no organizaba la Liga de Lima. De todas maneras, el hecho de que la federación dé por campeón del 34 a Universitario es también suficiente para que la FIFA lo reconozca como campeón del 34. Pero es aquí donde se enciende la polémica, porque según la publicación del periodista Joel Peralta, la FIFA le envió por correo un documento donde aparece Alianza Lima como campeón de 1934. Y es aquí donde toca responder una pregunta. ¿La FIFA ha dado una sentencia con respecto a quién es el campeón peruano de aquel año? La verdad es que no. Ni la declaración de Infantino en el centenario de la U, ni el PDF enviado por correo electrónico son una sentencia de FIFA. La realidad es que a la FIFA este problema no le compete ni le importa. Habría que ser ingenuo para pensar de que la FIFA está pendiente de un problema de hace 90 años entre dos equipos peruanos. Para ellos es como ver dos ratones peleando por un pedazo de pan con música de Linkin Park de fondo. Realmente la FIFA se limita únicamente a hacer eco de lo que la Federación Peruana publique como oficial. Por lo tanto, el documento enviado al periodista Joel Peralta no es una sentencia, pero sí una invitación a investigar. Porque tal como les había mencionado antes, la confusión con respecto al campeón del 34 no nace en la época, sino varias décadas después, cuando se empieza a publicar a la U como campeón del 34, específicamente alrededor de los años 70. Por eso es que en este documento, que pertenece al libro Handbook de la FIFA de 1950, se puede apreciar cómo en su recuento Alianza Lima figura todavía 16 años después del 34 como campeón del fútbol peruano. Y he leído a algunos hinchas de la U decir que este documento no está actualizado, y es que efectivamente no lo está. La pregunta va por otro lado. ¿Por qué tendría que actualizarse un documento que en 1950 daba como campeón del 34 Alianza y varios años después empezó a dar como campeón a la U? Por ejemplo, cuando la Federación Peruana publicó un libro en 1997 por su aniversario número 75, ya aparecía Universitario como campeón de 1934. Pero nuevamente nace la pregunta, ¿por qué de los años 60 para atrás se siguió considerando Alianza Lima como campeón del 34 y del 70 en adelante los registros oficiales empiezan a poner a la U? Es ahí donde hay que poner la lupa, en realidad. Como dije antes, FIFA da por oficial los documentos que le llegan desde la Federación Peruana, y en algún momento los documentos que llegaron a FIFA, que databan de la década del 50, afirmaban que Alianza era campeón, como se puede ver en dicho libro. Pero posteriormente se nombró a la U como campeón del 34, dando por hecho de que aquel partido jugado en julio de 1935 no era un desempate de primeros equipos, sino realmente una definición nacional. La información que se puede rescatar de aquellos tiempos son recortes periodísticos, publicaciones, boletines, algunos que se fueron perdiendo, otros que permanecen únicamente escaneados,
pues al no existir la facilidad del internet, la fragilidad de las crónicas fue haciendo tambalear la historia, específicamente la de este año, en el que se combinaron varias cosas, entre un formato complicado, una definición de película, una definición que no se entiende por qué se jugó si el campeonato ya estaba establecido con determinadas bases, y dos versiones encontradas de los equipos más grandes del Perú. Lo que Alianza viene reclamando desde hace ya varios años es que la Federación Peruana corrija aquel error de nombrar como campeón del 34 a Universitario, mientras que la U se jacta de tener la copa en sus vitrinas, aunque es realmente una copa mandada a hacer en los últimos años, considerando que la original fue siniestrada. Otras versiones dicen que en aquellos campeonatos no se entregaban copas. De todas maneras, y más allá de las chicanas de quién es campeón o no del campeonato de 1934, la verdad es que la FIFA no tiene una respuesta al respecto. La respuesta está en manos de la Federación Peruana, que hace más de 10 años recibió el reclamo de Alianza Lima, que jamás perdió el campeonato de 1934 porque no hay ningún boletín que diga que fueron despojados de aquel galardón. Sin embargo, en algún punto de la historia se empezó a nombrar como campeón de aquel año a la U, y la Federación Peruana no ha dado respuesta alguna en más de 10 años, porque de hacerlo se estarían metiendo en un grave problema. Sea cual sea la respuesta, se tirarían encima a la hinchada de Alianza Lima o a la hinchada de Universitario, y en caso la respuesta fuera favorable para la U, Alianza ya estaría en condiciones de acudir a una instancia superior, en este caso el TAS. Pero nuevamente la FIFA no tiene nada que determinar, porque únicamente aprueba lo que su federación le indica, y hasta el momento la Federación Peruana no ha tenido intención de resolver el problema del 34. Este documento que se ha viralizado tendría que ser una invitación para investigar el caso, revisar los documentos oficiales y dar una sentencia en videna con respecto a quién fue el campeón de aquel año. Y por supuesto que esta copa tiene mucho valor, porque es la que le permite a Universitario jactarse de ser el equipo con más campeonatos nacionales, y al mismo tiempo es la que le permite a Alianza Lima proclamarse como el único tetracampeón del fútbol nacional. Y por esa razón el campeonato del 34 es el más polémico de toda la historia. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Sería bueno que la Federación Peruana aproveche este momento para poner la lupa sobre un caso que tienen archivado hace más de 10 años y sobre el que no quieren dar respuesta. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.